Gloria al Señor, gloria a Dios. Buenas noches, mis amados y mis amigas y mis amigos. Mis amados hermanos, buenas noches. Qué bueno es poderles saludar en esta noche. Noche de estudio de la palabra del Señor. Gloria al Señor, porque vamos a estudiar la palabra. Vamos a ver un tema y lo vamos a sustentar con la palabra de Dios para la edificación. Todos los temas son para edificar nuestras vidas espirituales, por supuesto, para la gloria del Señor. En esta noche vamos a ver un tema: si vivimos, para el Señor vivimos. Mira qué bonito tema, digo yo, para esta noche, para la gloria del Señor. Porque hay muchas personas, mi amado, con las que uno conversa y no saben qué es, al menos no saben qué es ser cristiano, no saben qué es ser creyente, vamos a decir, no saben qué es ser salvo, no saben qué es. Mira, para ellos todo es lo mismo, pero no todo es lo mismo, hermanos, no todo es lo mismo. Dice la palabra del Señor, y lo vamos a ver en esta noche. Lo vamos a ver, hermanos, en esta noche, que el Señor nos salvó. Nos salvó. Eso es algo inequívoco en la palabra de Dios. Somos salvos. Somos salvos porque Cristo hace 2000 años en la cruz del Calvario murió por nosotros y nos salvó. Nos salvó. Y nosotros hace 2000 años Él murió en la cruz y nosotros nacimos en hace 60 años nacimos. Entonces nosotros en estos 60 años reconocimos ese sacrificio que el Señor hizo para salvarnos. Entonces, mediante ese reconocimiento de ese sacrificio que Él hizo, entonces Él nos perdonó todos los pecados. Por allí he escuchado a alguien que dice que nosotros nacemos sin pecado. Eso es antibíblico. Es antibíblico. Nosotros nacemos desde el momento en que nacemos bajo el sistema de Adán, bajo el sistema de Adán. Pero cuando recibimos a Cristo en nuestra vida, en nuestro corazón, cuando creemos que Él murió en la cruz del Calvario, fue sepultado y resucitó, entonces en ese momento comienza una vida nueva de nosotros. En ese momento Dios nos perdona todos los pecados, mi amado. Nos limpia, nos purifica, nos hace aceptos delante de Él, nos hace como una virgen pura, dice 2 Corintios, como una virgen pura, nos hace perfectos, pero en el momento en que nosotros reconocemos al Señor Jesús como el Salvador, no es eso de que Cristo murió en la cruz hace 2000 años y quitó el pecado y que nosotros nacemos sin pecado. Eso lo he estado oyendo ahí por las redes. Eso la Biblia no lo enseña. No lo enseña. Cuando el Señor se le apareció a Pablo y lo dejó ciego, el apóstol recibió un mandato del Señor que iba a ir a predicar el evangelio a los judíos, a los gentiles, a los reyes, a que recibieran por la fe que es en mí el perdón de los pecados. Eso está ya en Hechos capítulo 22 y capítulo 26, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados. Dice Efesios capítulo 2, dice que estábamos muertos en delitos y en pecados. Estábamos muertos en delito, pero Él nos dio vida juntamente con Cristo. Cuando creemos en Cristo, mi amado, recibimos la vida, recibimos la resurrección del Espíritu. Comienza una nueva vida en nosotros. Comienza una nueva vida, una nueva criatura. Nos despojamos del viejo hombre, nos vestimos del nuevo hombre, crucificamos la carne con sus pasiones y deseos y comenzamos a vivir una vida para agradar a Dios, que eso es lo que la gente no entiende, mi amado. Dios nos salvó para que nosotros le agrademos a Dios, para que vivamos una vida que le agrada a Dios. Una vida que le agrada a Dios, no una vida que le agrada a la denominación, no una vida que le agrada a la iglesia, X, llámese como se llame, no una vida que le agrada a personas, a hombres o a mujeres,
Dios nos rescató para Él, para que nosotros seamos para Él, para alabanza de la gloria de su gracia. Dios nos salvó para que nosotros vivamos para Él, agradándole a Él en todo, que es lo que vamos a ver en esta noche. Dice el tema, y si vivimos, para el Señor vivimos. Este versículo es un versículo, está aquí en el libro de Romanos, en el capítulo 14. Ahorita más adelante lo vamos a ver, pero ahora vamos a ver otros versículos, hermanos, en Romanos 6. Vamos a comenzar aquí en Romanos capítulo 6. Ojalá que puedas en esta noche, mi amiga y mi amigo, recibir esta palabra y que esta palabra sea de edificación para tu espíritu. Nosotros no le hablamos a la carne, nosotros le hablamos al espíritu, a tu hombre interior, al que está adentro, al que está adentro. Dice 2 Corintios 4, dice que el hombre exterior se va desgastando, pero el hombre interior, dice, se renueva día con día, se va renovando. Entonces el interior se renueva, se rejuvenece. ¿Sabes? Hay una traducción que dice se rejuvenece. El exterior, el espíritu se rejuvenece. El exterior se envejece. Se envejece. Dice Santiago dice que el cuerpo sin el espíritu está muerto. El apóstol Pedro dice que el Señor me ha declarado que en breve debo de abandonar este cuerpo. En breve debo de abandonar. Quiere decir que hay un ser allí adentro de Pedro que iba a abandonar este cuerpo. El cuerpo vuelve al polvo que lo dio. Polvo eres y al polvo volverás. Pero el día adentro dice, vuelve a Dios. En breve debo de abandonar este cuerpo. El apóstol Pablo dice así que por fe andamos, no por vista. Dice que entre tanto que estamos en este cuerpo, procuramos serle agradable a Dios, ya sea que estemos presentes o que estemos ausentes. Mientras estamos en el cuerpo, estamos ausentes. Mientras estamos y fuera del cuerpo, estamos presentes. Así es como lo dice 2 Corintios 5. Ausentes del cuerpo, presentes al Señor. Pero mientras estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Entonces vivimos por fe, porque por fe andamos, no por vista. Entonces, nosotros vivimos, hermanos, para agradar a Dios. Dios nos salvó para que nosotros le agrademos a Él. Dios, mira, vamos a ver aquí versículos como en Gálatas y en 2 Corintios, vamos a ver que a Dios no le agrada que nosotros agrademos a los hombres antes que a Él. Dios está de primero. Dios está de primero en todo. Mira, estaba yo viendo allí este tema. Hay tanto que decir, pero no nos alcanza el tiempo aquí en media hora. Esto es de estudiarlo todos los días. Por eso yo te aconsejo que apuntes los versículos y luego le das seguimiento. El Señor dice allá en Mateo que el que ama padre, madre, más que a mí, el que ama hijos más que a mí, dice, no es digno de mí. Dice allá en Mateo 13 que lo llegaron a buscar su madre y sus hermanos. Mira, y él no dejó todo botado y salió en carrera a recibir a la mamá y a los hermanos de él. No, ¿cómo es que se llama? No dejó todo botado, la predicación a medio palo y salió en carrera a recibir al papá y a la mamá, no. Más bien él dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y mirando a la gente dijo, el que hace la voluntad de mi padre, el que hace la voluntad de mi padre, ese es mi hermano, mi hermana y madre. Eso está ya en Mateo capítulo 13. En otra ocasión, una mujer admirada de lo que estaba viendo en él, le exclamó y dijo, bienaventurados los pechos que mamaste, etcétera, etcétera. Y le dice el Señor, más bienaventurado el que oye la palabra de Dios y la guarda. Mi amado, hemos sido escogidos, ya hemos dado, hay un tema por allí en las redes, mi amado, que se llama Tetelestai. Ese es un tema donde donde allí enseñamos que el Señor no vino a hacer lo que Él quiso. Él vino a hacer la voluntad de Dios.
Allá en Juan 6 dice, por eso el Padre a mí me ama, porque yo hago lo que a Él le agrada. En Juan, el libro de Juan está lleno, mi amado. Yo te aconsejo que leas el libro de Juan, el Evangelio, como se le conoce de Juan, de San Juan, donde comienza diciendo que en el principio era la palabra. En el principio era la palabra. Ese libro, Evangelio, yo te recomiendo que lo leas todo. Es rapidito porque son apenas 21 capítulos, se lee rapidito y vas a aprender mucho. ¿Qué vas a aprender allí? Lo que vas a aprender allí es que Jesucristo no vino a hacer lo que Él quiso. Él vino a hacer lo que le agrada a Dios. Lo que le agrada a Dios. Ese es el tema de esta noche. Ese es el tema de esta noche. Que nosotros vivimos para agradar a Dios. Y dice el tema, si vivimos para el Señor. Para el Señor. Para el Señor que nos salvó. Para el Señor que nos rescató. Para el Señor que nos redimió. Para el Señor que nos ama, para ese Señor es que nosotros vivimos. Nosotros no somos salvos para pertenecer a una denominación, iglesia, grupo, secta, etc. Hay mucha gente que se jacta de que yo soy de la iglesia tal y esta fue la iglesia que levantó el Señor hace 2000 años. Y el otro no, yo soy de la iglesia tal porque esta es la iglesia que levantó el Señor hace 500 años. Mi amado, aquí no es un asunto de alabarnos en denominaciones. El que se alaba, el que se gloría, dice Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 31. El que se gloría, gloríese en el Señor. Mi amado, nosotros somos para alabanza de la gloria de su gracia. Ese versículo ahora lo vamos a ver allí en Efesios capítulo 1. Nosotros somos para alabanza de su gloria. Nosotros vivimos, Dios nos salvó, nos rescató, nos predestinó para que nosotros fuésemos sus hijos, su familia, para alabanza de Él, para que le agrademos a Él, para que Él sea el primero y para que Él sea el último, como dice Apocalipsis. Yo soy el alfa y yo soy la omega, y fuera de mí no hay nada, dice el libro de Isaías, no hay nada fuera de mí. Entonces, mi amado, mira lo que dice Romanos capítulo 6, versículo 13 y Hebreos capítulo 11, versículo 5. Vamos a leer a Romanos capítulo 6, versículo 13. Mira lo que dice este versículo, el 13. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado. Oído. No presentéis, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado, o sea, los miembros del cuerpo humano. Los miembros del cuerpo humano no los presenten al pecado como instrumentos de iniquidad. Romanos 6:13 estoy leyendo, mi amado. Yo te aconsejo que anotes este versículo y que lo leas y lo releas y busques otras Biblias para que lo entiendas bastante, que lo comprendas mejor. Yo en esta noche voy a tratar de solo leerlo, porque con solo leerlo es comprensible, pero hay muchas personas que lo leen rápido y no se dan cuenta qué es lo que dijo el texto. El texto está diciendo que no presentemos los miembros de nuestro cuerpo como instrumentos de iniquidad. Eso es lo que está diciendo el texto. El texto termina diciendo, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos. Este es lo que vamos a extraer del tema de esta noche, que nosotros debemos de presentarnos nosotros a Dios como vivos de entre los muertos. Eso es ser salvo, mi amado. Ser salvo es estar vivos delante de Dios y no estar muertos. Dice Efesios capítulo 2, versículo 1, mi amado, anota este versículo. Dice que Él nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y en pecados. Nosotros estábamos muertos en delitos y pecados y Él nos dio vida. Él nos dio vida para que nosotros vivamos para Él. Esa es la salvación, mi amado.
La salvación no es pertenecer a una iglesia, a un grupo, a una denominación. La iglesia no es seguir a una persona, a un hombre, a una mujer, un líder o líderes. Eso no es la salvación. La salvación es que Dios nos resucitó de los muertos porque estábamos muertos espiritualmente, pero Dios nos resucitó juntamente con Cristo. Eso lo dice Efesios 2:6. Juntamente con Cristo nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales. Ahora que nosotros estamos sentados en lugares celestiales, nosotros vivimos para Dios. Y la forma aquí de Romanos 6:13 de vivir para Dios es presentar todos los miembros del cuerpo al servicio de la justicia, no al servicio del pecado. No al servicio del pecado. Dice el versículo 13, vamos a leerlo todo. Dice, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Eso lo dice el versículo 13. Mi hermano, este versículo, si nosotros lo ponemos, nos dedicamos a él, a estudiarlo, mira, es bien profundo. Por eso es que la palabra de Dios hay que leerla despacio y estudiarla. No, por eso no hay que correr cuando nosotros leemos la palabra de Dios. Con este mismo hilo que nos ocupa en el estudio de que nosotros somos para agradar a Dios, vamos a leer a Hebreos capítulo 11. Vamos a ver qué dice Hebreos capítulo 11, el versículo 15. Vamos a ver qué dice el versículo 15. Este versículo de Romanos 6:13, mi amado, es un versículo muy profundo. Es un versículo muy profundo. ¿Por qué es un versículo profundo? Porque el versículo nos enseña que nosotros debemos de presentarnos delante de Dios como vivos de entre los muertos. Es delante de Dios. Mi amado, nosotros no vivimos, ahora vamos a ver allí unos pasajes donde nosotros no vivimos para agradar a los hombres. No vivimos para agradar a la gente. Nosotros vivimos para agradar a Dios. Ese es el objetivo de la salvación de Dios para nosotros. Que nosotros agrademos a Dios a través de nuestra vida. A través de nuestra vida, a través de nuestra mente, a través de todas nuestras intenciones, a través de todos los miembros del cuerpo. Dice que antes presentábamos los miembros al servicio para el pecado, pero ahora presentamos los miembros del cuerpo al servicio de la justicia. Esto es al servicio de Dios. Al servicio de Dios. Ahora somos justos, ahora estamos justificados, ahora somos santos, ahora somos puros, ahora somos irreprensibles delante de Dios. Ahora toda nuestra manera de vivir es para alabanza de la gloria de Dios. Dice allá en 2 Corintios capítulo 6, dice que nosotros somos el santuario de Dios. Nosotros somos el santuario de Dios. 1 Corintios 3 dice que somos templo del Espíritu Santo. 2 Corintios 6 dice que somos el santuario de Dios, donde Dios vive, donde Dios habita. Dice, yo habitaré y andaré en medio de ellos. Ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Dice 1 Corintios 3:16 que somos templo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo que vive en nosotros. El Espíritu de Cristo, el Espíritu de Dios es el que nosotros tenemos. Dice Romanos 8 que nosotros tenemos el Espíritu de Cristo. Nosotros tenemos el Espíritu de Cristo para agradar a Dios a través de nuestra vida. No a través de nuestra vida solo hoy, sino todos los días, mi amado. Todos los días. Mire lo que dice Hebreos capítulo 11. Dice el versículo 5. Hebreos 11:5 dice, por la fe Enoc fue transpuesto para no ver muerte. Por la fe Enoc. Esta palabra, mi amado, nosotros la podemos encontrar allá en Génesis capítulo 5 del versículo 21 al 24. Allí habla de este Enoc
que fue traspuesto, desapareció, caminó con Dios, Dios se lo llevó, dice. Dios se lo llevó. Eso es un misterio. La Biblia no habla cómo se lo llevó. La Biblia no dice si se murió, si Dios lo enterró, no dice si Dios se lo llevó en un carruaje de fuego, si se lo llevó en una nube. La Biblia no dice eso. La Biblia da testimonio de este hombre. Dice el versículo 5 que fue traspuesto para no ver muerte. Enoc dice, y no fue hallado. O sea, se perdió, se desapareció, Dios se lo llevó. Y dice el versículo, oído lo que dice el versículo, porque lo transpuso Dios, se lo llevó para otro lado. Se lo llevó para otro lado. Dice, y antes que fuese transpuesto, antes de que fuera transpuesto, antes de que fuera secuestrado, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Oído, mi amado, Dios se llevó a Enoc, Dios lo transpuso, Dios se lo llevó, Dios lo secuestró, Dios lo raptó a Enoc. ¿Sabe por qué Dios lo raptó? Porque tenía testimonio de que agradaba a Dios. Enoc vivía para agradar a Dios, para agradar a Dios. Esto lo dice allá en el Génesis capítulo 5. Más adelantito, mi amado, tú puedes ver que Dios decide mandar un diluvio allí en el Génesis capítulo 6. Unos versículos más adelante, Dios dice que va a mandar un diluvio, pero hay un hombre que haya gracia delante de él, Noé. Entonces, Noé haya gracia delante de él y Dios salva a Noé, a su esposa, a sus 3 hijos y a las esposas de los 3 hijos. O sea, un total de 8 personas. Todas las demás personas que existían en ese momento. Hay muchas estipulaciones, hermanos. Unos dicen que habían tanta gente, otros dicen que habían miles, otros que habían 1 millón, 2 millones. No importa las personas que habían allí, sean 1000, 2000 o 100,000 o 1 millón. El asunto es que en Hebreos capítulo 11, versículo 5, dice que Dios se agradó de Enoc. Enoc, dice el versículo 5, dice, y antes que fuiste traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Eso es lo que traté de decir. Que Enoc agradó a Dios. Enoc agradó a Dios. Mi amado, Noé halló gracia delante de Dios. Halló gracia. Todas las demás gentes que habían en el tiempo de Enoc y de Noé se fueron en el diluvio. ¿Por qué se fueron en el diluvio? ¿Por qué murieron en el diluvio? Porque no estaban agradando a Dios. Esta palabra agradar significa complacer. Hay allá en el libro de Mateo, en el capítulo 24 y en el capítulo 25, allí habla de los días del fin del mundo, dice allí, y habla de que va a ser como en los días de Noé. Allí habla como en los días de Sodoma y Gomorra. Allí habla en el libro de Mateo habla de cómo va a ser la vida de la gente en el final. En el final, la gente solo va a vivir para complacerse ella. La gente solo va a vivir para autocomplacerse ella y nada más que ella. Ella, como dice el dicho aquí en Costa Rica, vive para mí y para yo, nada más, y para ninguna otra cosa. Nosotros, los que Dios ha salvado, nosotros, los que Dios ha perdonado, nosotros, los que Dios ha redimido, los que Dios ha comprado, nosotros, los que Dios ha sacado del mercado de esclavos, nos redimió. Los que Dios sacó del mercado de esclavos, nosotros vivimos para agradar a Dios. Tiene que haber una actitud, mi amiga y mi amigo, mi hermano y mi hermana. Tiene que haber esta actitud de que nosotros agrademos a Dios.
que nosotros agrademos a Dios, porque para eso fuimos salvos, para alabanza de la gloria, de la gracia de Dios. Por allí se oye muchas veces de que Cristo viene, que Cristo está a las puertas, arrepiéntase, acepte a Cristo. Mi amado, esto no funciona así. Esto funciona de una vida de agradecimiento a Dios. Esto funciona de una vida agradable a Dios. No es que Dios viene y que yo me arrepiento y Dios me desaparece. Esto es que cuando el Señor nos llame, ya sea que Él venga o nos llame, que nosotros estemos agradándole a Él en todo. Que nosotros le estemos agradando en nuestra vida. Mi amado, y esto tiene que ser diario. Esto tiene que ser diario, mi hermano. Uno no sabe en el momento en el que uno se va a ir. Yo tenía un buen amigo mío, era evangelista, predicaba la palabra de Dios, y un día conversando con él, me dijo que iba para Panamá, que iba para aquí, que iba para allá, y que iba a predicar la palabra de Dios, y que iba a hacer y que iba a deshacer. De esos evangelistas que hay, él era un evangelista muy pentecostal, mi amado. Ese veía al diablo en una pared. Y mira, me dijo que iba para tal lado, y al otro día oí que se murió. Venía caminando a hacer un mandado, salió de su casa a hacer un mandado, a los 100 metros cayó muerto, le dio un infarto. Nosotros no vivimos de eso, mi amado, de miedo. Ay, qué miedo si yo me muero ahora y me da un infarto. Nosotros no vivimos de eso. Nosotros vivimos diariamente agradándole a Dios. ¿Le estás tú agradando a Dios en la forma de vivir? ¿Le estás tú agradando a Dios en la forma de conversar? ¿Le estás tú agradando a Dios en la forma de pensar? ¿Le estás tú agradando a Dios en todas las formas? En todas las formas. Esta palabra agradar, dice el diccionario, agradar es causar placer. ¿Le estamos nosotros causando placer a Dios, amados y amadas? Con la salvación que Dios nos ha dado, ¿le causamos placer a Dios? ¿Le causamos placer con nuestra vida? ¿Puede respirar Dios en nosotros olor grato, sacrificio acepto, agradable a Él? ¿Puede respirar Dios así de nosotros? Esto es la salvación, mi amado, que Dios respire olor grato de ti y de mí, de todos los que Dios ha salvado. Nosotros, los que Dios ha salvado, somos un aroma para Dios, somos un incienso especial de Dios, somos olor de Cristo para Dios. Huelemos a Cristo porque manifestamos a Cristo, vivimos para Cristo. Y nuestras vidas están dedicadas al servicio de Cristo. Dice que es causar placer a Dios. ¿Causamos placer a Dios, mi amado? ¿Le estamos causando placer a Dios? ¿Le estamos causando satisfacción a Dios? Esto significa la palabra agradar, causar satisfacción. Causar satisfacción. Con el diario vivir de nosotros, ¿le estamos causando satisfacción a Dios, mi amado? ¿Le estamos causando satisfacción a Dios? Dice la palabra de Dios que los que no guardaron su dignidad, dice allá en el libro de Génesis. Dice, hablando de los de Sodoma y Gomorra, por ejemplo, esos no tenían no estaban dándole ninguna satisfacción a Dios, no le estaban causando ningún placer a Dios. Estas personas antediluvianas, lo que le causaron a Dios fue la ira de Dios. La ira de Dios, los de Sodoma y Gomorra, y llovió fuego porque causaron la ira de Dios. Los antediluvianos no le estaban causando placer ni satisfacción. Lo que le causaron fue la ira de Dios y les vino el juicio de Dios. Dios no nos ha puesto a nosotros para juicio, sino para alcanzar salvación, dice la palabra de Dios. Y como Dios nos ha puesto a nosotros para alcanzar salvación, es para causar placer a Dios por la salvación que nos ha dado, satisfacción por la salvación y el perdón que nos ha dado, es serle gratos. Serle grato a Dios, mi amado.
Ese tiene que ser un propósito diariamente en la vida de todos y cada uno de nosotros, todos los días a los que Dios ha salvado, serle grato a Dios. Serle grato para la gloria de Él. Y también dice que es obedecer, es respetar y es honrar. Esto es agradar a Dios, obedecer a Dios, respetar a Dios y honrar a Dios. Honrar a Dios. Eso dice el diccionario acerca de agradar a Dios. Necesitamos, hermanos, hacer muchas veces un alto en nuestra vida y ver cómo es nuestra vida, cómo se está conduciendo, cómo se está llevando, dirigiendo, para recapacitar. Somos nosotros para alabanza de la gloria de Dios. Estamos nosotros honrando a Dios con nuestra vida. Estamos nosotros causándole placer. Dice allá en el libro de Romanos, en el capítulo, creo que es en el capítulo 2 de Romanos o 3, ahorita no me recuerdo, dice que por causa de vosotros mi nombre es blasfemado todo el día. Eso lo dice con respecto a los judíos. Allí el apóstol Pablo le está hablando a los judíos y le dice a los judíos: el nombre de Dios es blasfemado por ustedes, por causa de ustedes, porque ustedes, mira, y ahí da una lista de lo que los judíos hacen. Dice: tú que predicas que no se debe robar, robas. Tú que predicas que no se debe de hurtar, hurtas. Tú que predicas que no hay que hacer sacrilegios, cometes sacrilegio. El nombre de Dios es blasfemado por causa de ustedes. Mi amado, Dios no nos ha puesto a nosotros para que el nombre de Él sea blasfemado. Dios nos ha escogido a nosotros antes de la fundación del mundo para salvación. Y la salvación es que nosotros seamos para alabanza de la gloria de Dios. Para que el nombre de Dios sea glorificado a través de nuestras vidas. Que Dios se complazca del estilo de vida que nosotros estamos llevando, porque sabemos plenamente que Él nos escogió y nos salvó, nos perdonó, nos redimió. Y que nuestro nombre está escrito en el libro de la vida, que nosotros somos celestiales, que nosotros somos del cielo, que nuestra ciudadanía está en el cielo, que nosotros somos uno con Cristo, que tenemos la mente de Cristo y que somos un espíritu con Cristo, que nosotros vivimos para agradar a Dios mediante nuestra obediencia a Cristo. Dios nos libre, hermanos, como lo dice Romanos. El nombre de Dios es blasfemado por su culpa. Mi amado, allí afuera hay gente que hace tantas tonteras. Hay gente que hacen cultos evangélicos. No sé si será evangélico eso o no sé. Hacen tantas cosas hacen tantas cosas insensatas. Hacen tantas cosas insensatas. Dice la palabra de Dios que Dios es un Dios de orden y no de confusión. Y ellos hacen todo lo contrario. Todo lo contrario. Por causa de ese montón de tonteras y loqueras que la gente hace, supuestamente que es un culto a Dios, el nombre de Dios es blasfemado por eso. El nombre de Dios es blasfemado porque allí no se ve un cambio de nada, no se ve un cambio de vida, no se ve un cambio de organización, no se ve un cambio de nada se ve allí. Lejos de verse un cambio, más bien se ve que la gente está demente. Dios no nos ha llamado a eso, mi amiga y mi amigo. Dios nos ha llamado a ser sensatos. Mira lo que dice con este respecto, lo que dice 2 Timoteo 2:4. 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 4. Dice aquí la palabra del Señor, dice: ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. 2 Timoteo 2:4. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, oído, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Mi amado, este versículo es un versículo exquisito para vivir una vida todos los días agradable a Dios. Todas las mañanas hay que leerlo, al mediodía hay que leerlo, en la noche antes de acostarnos hay que leerlo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar.
Nosotros no vivimos, mi amado, para hacer negocios, para vivir en los negocios. Nosotros vivimos a fin de agradar a aquel que nos tomó por soldado. Ya no vivimos nosotros porque Él nos compró con su sangre. Somos de su propiedad. Ahora vivimos para Él. Ahora somos su propiedad. Ahora todo lo que hacemos es para agradarlo a Él. Para agradarlo a Él, mi amado. Para agradarlo a Él. ¿Le estamos agradando a Dios? Mi amado, este tipo de enseñanza no le gusta mucho a la gente. No le gusta mucho a la gente. A la gente le gusta oír, haga usted lo que quiera y Dios está con usted. No es así. No es así. Dios nos ha tomado a nosotros como soldados. Dios nos ha tomado como soldados. Y como soldados que Dios nos ha tomado a nosotros, nos enseña el Señor que no nos enredemos en las cosas de la vida a fin de agradarle a Él. A fin de agradarle a Él. Dice Gálatas capítulo 1, versículo 10. Gálatas capítulo 1. Miren, hermanos, ya el tiempo se fue y el policía ya anda aquí. Gálatas capítulo 1, versículo 10 dice así: pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. Mi amado, esta pregunta tenemos que hacernosla nosotros todos los días. Todos los días tenemos que hacernos esta pregunta. ¿Busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Mi amado, este texto tenemos que leerlo todos los días y metérnoslo en el corazón, en el espíritu, en la mente. Tenemos que meternos este texto también. ¿Busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿Qué es lo que estamos buscando nosotros como creyentes, como cristianos, como miembros de una congregación? ¿Qué es lo que estamos buscando? ¿Estamos buscando el elogio de las personas? ¿Estamos buscando la aprobación de los hombres? ¿O estamos buscando, mi amado, lo que es de Dios? Como dice allá en el libro de Mateo capítulo 6, ese versículo es para nosotros. Mas buscad primeramente el reino de Dios. Busque primero el reino de Dios. Ese versículo tiene que ser diario. Mateo 6:33. Buscad primero el reino de Dios. El reino de Dios tiene que estar primero. Dios es primero. Dios es segundo. Dios es tercero. Dios es todo en nosotros. Como dice el himno, Dios es todo en mi ser. Dios es todo en mi ser. Dice Primera de Tesalonicenses 2:4, mi amado, para quedar allí. Primera de Tesalonicenses 2:4 dice: sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el evangelio, así hablamos, no para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Mi amado, fuimos escogidos para agradar a Dios. Predicamos para agradar a Dios, enseñamos para agradar a Dios, y si vivimos para el Señor vivimos. Romanos 14:8, Romanos 14:8, si vivimos para el Señor vivimos, si morimos para el Señor morimos, sea que vivamos, sea que moramos, del Señor somos. Primera de Tesalonicenses 2:4, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el evangelio. Dios nos confió el evangelio, mi amado, el evangelio de Dios. Y dice, así hablamos, no para agradar a los hombres, no para agradar a los hombres, sino a Dios, sino a Dios. Se nos confió el evangelio para agradar a Dios. Hablamos delante de Dios en Cristo, dice Gálatas capítulo 1 y Segunda Corintios capítulo 2, 14. Dice que hablamos delante de Dios porque somos grato olor para Dios, para la gloria del Señor. Mi amado, hay que quedar aquí, el tiempo se nos fue, mira, el tiempo se fue. Ojalá que este tema de reflexión haya sido de edificación para tu vida, sea de edificación para tu vida, que tú lo medites, lo pienses. ¿Qué rumbo llevamos? Y enderezar, mi amado, hay que enderezar el bote, darle un norte al bote para la gloria del Señor. Quiero recordarte que estamos martes y jueves en vivo a las 8:15 en Facebook y también estamos en YouTube. Estamos allí también para que la palabra corra y sea glorificada.
Tenemos un lugar de reunión en San José Centro, en Costa Rica, en el centro de San José, de las oficinas de AIA, oficinas muy conocidas, Acueductos y Alcantarillados, 100 Sur, 225 Este. Allí nos reunimos los domingos solamente a las 10 de la mañana. Te declaro, mi amada y mi amado, que tú eres bendecido y que tú vives para la gloria y alabanza del Señor. Efesios 1, 11 y 12. Bendecidos, buenas noches.